Arbeit für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial empezó un 1 de septiembre de 1939 a las 5:35 am. Pero, ¿qué hay detrás de los orígenes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuáles son los intereses? La verdadera raíz de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no se originó como muchos piensan por las obsesiones megalómanas y patológicas de Hitler, no. La Segunda Guerra Mundial fue obra de una oligarquía mundial. Detrás de la Segunda Guerra Mundial se hallan personajes como los mismos Rockefeller, los Morgan, Lord Norman, que en aquel entonces era el gobernador del Banco de Inglaterra, así como el presidente del Reichsbank y ministro de Economía de Hitler, y también el mismísimo Hitler. ¿Cómo era esta estrategia que implementarían los Rockefeller y los Morgan? La estrategia fundaba en acabar con Europa económicamente, así como inundar a Alemania de créditos para empujarla a darle un golpe letal a la Rusia soviética, para que ésta se volviera al capitalismo en calidad de colonia y así poder saquear sus vastos recursos, más que nada el petróleo. En este plan, Norman fue el intermediario en las negociaciones entre los grupos estadounidenses y las directrices alemanas. La operación de estos magnates ahondaba con la cobertura de políticos como Franklin Delano Roosevelt, Neville Chamberlain, Winston Churchill, así como también tuvo participación Henry Ford, el magnate, hombre de negocios, creador de la marca Ford, de los autos Ford. Una de las razones geopolíticas que tenían Estados Unidos e Inglaterra eran que en 1932 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había comenzado a implementar planes de desarrollo a gran escala, sobre todo en lo que tenía que ver con la industria y el petróleo, el ejército. Esta subida de la URSS no le convenía a Estados Unidos, ya que Estados Unidos había fracasado en el New Deal implementado por Roosevelt. Estaba en quiebra Estados Unidos, tenía una tasa de alrededor del 20% de desempleo. Estados Unidos lo que necesitaba para salir de esta crisis era una guerra lejos de su territorio, así que también como controlar todo el petróleo del Cáucaso y del Medio Oriente, mientras que Inglaterra, su objetivo era que destronar a Francia y a la misma Alemania, dejar a Europa continental diezmada, y así los ingleses seguirían siendo la potencia principal del continente. Mediante la crisis de los Sudetes, que de intermediario tuvo a Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia de aquella época, ahí se jugaron intereses también no solo alemanes, sino que polacos. Muchos no dicen esto, pero Polonia tenía intereses territoriales en Checoslovaquia. Polonia apoyó a Hitler en la crisis de los Sudetes. Y Checoslovaquia, o Eslovaquia, porque un poquito antes de empezar la Segunda Guerra Mundial se separó. Eslovaquia le regresó el favor al inicio de las hostilidades, porque muchos no saben, pero el ejército eslovaco fue el primer ejército en unirse a la armada de Hitler, a la Wehrmacht y a la SS, y atacó Polonia. Cuando Hitler la atacó, también la atacaron los eslovacos. Ahí recuperaron el territorio que habían perdido cuando eran Checoslovaquia. Todo este enredo fue por
al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se redibujan las fronteras, los imperios caen, en este caso el imperio austrohúngaro, y nace Polonia. Entonces Polonia se queda con territorio de Checoslovaquia, que viene siendo la parte de Eslovaquia. Y Hitler le interesaba más separados por el tema de la industria chequia y el ejército eslovaco. Crisis de los Sudetes también fue planeada, o sea, estaban dejando que Hitler avanzara más hasta tener frontera común con la URSS. Ahí Polonia pues fue un daño colateral, como bien dice. En esta crisis de los Sudetes aparece Neville Chamberlain. Neville Chamberlain en aquel entonces era el hombre más poderoso del mundo. Estaba al frente de la potencia mayor, ya en declive, pero aún era la potencia mayor, el Imperio Británico. Además se controlaba con puño de hierro los medios de comunicación convencionales. Ahí se hacía lo que él decía, literal. Los controlaba, pero con mucho poder. Este hombre eugenicista apoyaba la teoría, apoyaba la eugenesia, aberración, la eugenesia. Fue Estados Unidos el primer país en usar ese tipo de ideología, se puede decir, para limpiar su país. Literalmente eliminaron a la gente indeseable, literalmente. Después lo mismo quiso hacer Chamberlain. Lo hizo, pues. Literalmente limpiaron sus países de los indeseables, de los que tenían enfermedades mentales, los de situación de calle, algún trastorno físico, o sea, hasta por los alcohólicos, todos esos para ellos estaban enfermos, tenían enfermedades. Entonces, David Chamberlain para nada fue un débil o un confiado, para nada. Este hombre era peor que Hitler, Lo apoyaba económicamente e ideológicamente, incluso en la ideología un poco más allá era Chamberlain. Cuando la situación de los Sudetes termina, empieza que Polonia, ahora sí, la invasión de Polonia, todo eso, hasta llegar al pacto germano-británico de Churchill y Hitler, ya después de que Chamberlain ya no estaba. El pacto de Churchill-Hitler. Este pacto suena raro, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer un pacto? Pues se supone que eran enemigos. Aquí nos contaron la Segunda Guerra Mundial, o sea, muy mal todo. O sea, así no fue como empezó, o sea, así no fue como se dieron los hechos, así no fue como murieron tantos judíos, tantas personas. Porque los judíos también tienen su historia, también fueron eliminados por otros hebreos. Otros hebreos eliminaron a los hebreos. ¿Por qué? Por lo mismo de eugenesia. Su sangre estaba ya mezclada, ya no eran hebreos originales, judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Todos esos 6 millones de hebreos que partieron, pues ya estaban planeados, desde antes de nacer a Hitler. Entonces Hitler, entre los nazis y los hebreos puros, eliminaron sistemáticamente a los hebreos que ya estaban contaminados. En el pacto de Churchill con Hitler, uno de los puntos era que Hitler dejara marchar a los ingleses de Dunkerque, que no los atacaban. Y para Hitler era que Inglaterra dejaría botados a todos los franceses que quisieran huir con ellos, los dejaría botados sin armamento alguno para que los alemanes los tomaran prisioneros. Y si del 100% que agarraron los alemanes de franceses, el 80% ya no salió de los campos de exterminio. Ahí Inglaterra también es parte de este entramado conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es parte de que muchos franceses murieran.
en el pacto de Chamberlain con Hitler, Hitler empezó a desconfiar de él porque Hitler le decía que atacaran juntos la Unión Soviética. Obviamente Winston Churchill no quería hacerlo porque se suponía que los alemanes y los rusos se aniquilaron mutuamente, tal y como dijera Harry Truman. Si va ganando Alemania, ayudamos a Rusia. Si va ganando Rusia, ayudamos a Alemania. Pero pues sería mejor que entre los dos se destruyera. Palabras textuales de Harry Truman. Entonces, todo fue un plan macabro. Este pacto de Churchill y Hitler empezó a desconfiar, entonces manda a Rudolf Hess a Escocia a que se entreviste directamente con los reyes, con la monarquía, para ver si el pacto estaba todavía vigente, porque Hitler estaba ya reuniendo fuerzas para atacar a la Unión Soviética y no quería que Inglaterra lo atacara. Entonces, al ya estar todo bien de que el pacto seguía en cuestión, pues empieza la Operación Barbarroja, pero ahí es donde Hitler recibe su revés. Eso fue lo que debió de haber hecho y fue donde dieron su revés. Entonces, cuando los rusos entran en Berlín, Zhukov, el general a cargo de los ejércitos rusos, ve todas las ciudades destruidas por los bombarderos aliados, menos la industria petrolera y las fábricas de caucho sintético. Entonces están intactas. ¿Por qué? Porque pues, ya iban a pasar a ser manos de los Rockefeller y los Morgan. Entonces Zhukov le comunica eso a Stalin. Stalin nunca confió en el Imperio Británico ni en los estadounidenses. Se tardaron mucho para abrir el segundo frente. Tardaron mucho. ¿Por qué se tardaron? Porque querían que Alemania se aniquilaran ellos solos y nomás llegar ellos y hacerlos a un lado y tomar lo que quieran tomar y vámonos. Entonces estas fueron las verdaderas, no fueron, estas son las verdaderas causas de raíz de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hay oculto. Y esto fue un resumen pequeño, pero todo esto viene me atrevo a decir que desde que las guerras napoleónicas, desde que Napoleón perdió la guerra, desde ahí viene todo este tramado. Pasando por la Revolución Francesa, la Gran Guerra, o la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquí se llevaron sus revés porque Rusia demostró tener unas capacidades militares muy fuertes, muy poderosas, sobre todo la mano de obra. 9 millones de personas, de soldados murieron por Rusia, mientras que los ingleses y los estadounidenses medio millón. Entonces ganó Rusia. Bueno, es todo. Nos vemos después. Sigan el hilo y recuerden, no le crean a los medios convencionales. Gente, hasta la próxima.